Tribunal Supremo ha ratificado la condena al Partido Popular por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. El Tribunal Supremo, pese a los intentos del PP, intentos que han pasado por romper discos duros a martillazos, por pagar con fondos reservados el robo de pruebas a su tesorero con la ayuda, claro, de Villarejo, por situar en la inconstitucionalidad al Consejo General del Poder Judicial, presidido por el presidente del Tribunal Supremo. En fin, que pese a todo eso, ha ratificado las acusaciones probadas en su día por la Audiencia Nacional contra el Partido Popular, así como las sentencias a los 29 acusados, cuyas penas de prisión, con algunas ligeras variaciones, se han confirmado. El Tribunal Supremo ha matizado algo: la existencia de una caja B del Partido Popular, algo que sí que había sido juzgado por la Audiencia Nacional. En fin, que ha dicho que coger de una caja un dinero de procedencia ignorada, meterlo en sobres, pagar sobresueldos a la dirigencia del PP, escribir en un libro contable, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, o M. Rajoy con unos numeritos al lado, o también pagar actos electorales y campañas es, dice el tribunal, excesivo catalogarlo como caja B. Llámalo X. Reconoce en cualquier caso el Supremo que el PP, ese partido del que usted me habla, era, dice, el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados. Traducido al román paladín, que el PP era el nexo entre toda esa cuerda de ladrones que robaban dinero público a cambio de obra para quedárselo a ellos o dárselo a su partido. En fin, que el PP ha intentado durante todos estos años lograr unos tribunales a su medida, impugnando a jueces, cambiándoles de juzgado, colocando a jueces afines, pero parece que no han tenido éxito. La actual situación de inconstitucionalidad del Consejo General del Poder Judicial, como decíamos, se debe precisamente a que el Partido Popular quiere seguir colocando a piezas suyas en lugares clave. Acaba de colocar a Ángel Hurtado en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. ¡Ay! Pero parece que en este asunto de la Gürtel el PP no ha llegado a tiempo. El Partido Popular se ha comportado a todas luces como una organización para delinquir. Y todos sus dirigentes que cobraron sobresueldos lo hicieron porque en su partido se robaba, inflando contratos de obra pública. Bárcenas se acercaba a que fuera, al responsable, siendo él el máximo responsable de las finanzas del PP, y decía: quiero que concedas a esta persona una obra. Luego, cuando esa obra se ejecutaba, pues inflaban el precio, y luego repartían el dinero entre los que estaban en el ajo. El partido se quedaba con su parte, el grueso para engrosar la nómina de la dirigencia más lo que se quedaba Bárcenas, y el resto para hacer campañas electorales por detrás, como le gusta al PP. Y todo esto pasaba, lo supieran o no los dirigentes que cobraban el dinero. Aunque claro, los que estudiamos a los partidos políticos sabemos que es mentira que los dirigentes de un partido no sepan qué pasa con los dineros. Igual también algún día nos dice un tribunal quién puede ser ese M. Rajoy. De momento, con la ratificación por el Supremo, sabemos que los que se ponen muchas banderas por todos lados suelen ser casi siempre los que más roban a la patria para metérsela al bolsillo. Unos patriotas que se la pasan gritando en el Congreso de los Diputados. A ver si hablamos de sus provocaciones y nos olvidamos de que, como ha ratificado el Supremo, son un partido de delincuentes que de manera probada han robado dinero público. Vamos, que han robado dinero a los españoles y por tanto han robado dinero a España. Lo dicho, unos patriotas. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. En esta segunda ola de la pandemia hay gente que quiere señalar a los jóvenes como los responsables. Parece que queda fuera de foco la situación real de los jóvenes en las universidades, en los trabajos precarios, en la ausencia de vivienda. Para hablar de estos temas hemos contactado con Laura Fuentes, que es la directora general de Juventud del Gobierno canario, socióloga y una persona muy presente en lo que es toda la necesidad de ver a los jóvenes no solamente como consumidores, sino verlos como ciudadanas y como ciudadanos. ¿Cómo estás, Laura? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Laura, en este segundo rebrote de la pandemia se señala a los jóvenes como culpables, lo que presupone que existe algo así como todos los jóvenes y que todos los jóvenes son culpables. A mí eso me tiene muy harta. La verdad que yo lucho continuamente como directora general de Juventud porque dejen de tratar a los jóvenes como un todo, la juventud homogénea, como si no hubiera miles de jóvenes diferentes, como si no hubiera jóvenes responsables, como si no hubiera jóvenes que usan la mascarilla. Al principio no, solo se veía esa imagen negativa, profundamente de criminalizar a la juventud, ¿no? En plan, son los que no usan la mascarilla, son los irresponsables que están
de botellón o que están de fiesta, que quieren salir, cuando llevan meses dentro de casa, llevan meses en cuarentena, no han estado con sus iguales, han tenido más información, han perdido su trabajo, están inertes en una situación de incertidumbre y nadie tiene esa empatía social de decir, oye, un montón de gente joven, igual que toda la población, se ha visto completamente afectada por la pandemia, pero ahora mismo si ellos y ellas tenían un futuro negro, ahora el futuro es de incertidumbre total y absoluta en un momento de desarrollo personal. Sí que es verdad que hemos visto algunos jóvenes de algunas universidades privadas con un comportamiento despreocupado respecto de la suerte de los demás, pero no sé si es justo que carguen las culpas el conjunto de la juventud por cómo se han comportado un grupito de gente que parece que está acostumbrada a hacer lo que le dé la gana. Claro, es que la mayoría de la gente al final es la que ha ayudado a su abuela durante la pandemia, ha ayudado a su madre, que se ve incluso que toda su familia está en ERTE, que ve que iba a entrar a la universidad o que estaba decidiendo pues, cómo iba a construir su futuro, o que incluso tras la crisis de 2008 ahora podían por fin pues, emanciparse, tener una relación, mirar a ver si podían decidir tener hijos y justo en ese momento de toda una generación, mi generación afectada por la crisis de 2008, que apenas veía pues ciertos, no sé si brotes verdes como han dicho, pero bueno, que veía cierta estabilidad, les han dado un empujón y les han dado al pause, además sin saber cuándo todo puede volver a la tan ansiada normalidad que llamábamos, que para nosotros era precariedad, la precariedad más absoluta, la incertidumbre más absoluta y tener unos sueldos precarios, en concreto en Canarias, la gente joven tiene una temporalidad brutal. Entonces estamos hablando de gente que ha pasado de tener pocas expectativas de futuro a no tener ninguna y a tener además una sociedad, una familia, amigos y compañeros que están en la misma situación. Esas redes que teníamos antes familiares, ¿no? De que los abuelos y abuelas nos echaban un cable, ahora también se han visto fragmentadas y aún así un montón de gente joven ha ayudado, ha salido a la calle a ayudar a sus vecinos y vecinas, han tejido una red social para ayudar a sus familias, a amigos, incluso a desconocidos, a los migrantes que no paran de llegar a Canarias. Entonces, sinceramente, estigmatizar a la gente joven como irresponsable me parece que es irresponsable por la gente adulta. Otra de las cosas que se hace con la juventud es señalarla como la generación más pasiva, más irresponsable, menos politizada de la historia reciente de España. Yo creo que eso es una falsedad, que lo decimos a veces ciertas personas o ciertos grupos políticos los dicen por esa costumbre de estigmatizar a la gente joven. Y en cambio vemos a diario cómo han sido la gente joven la que ha salido a la calle a defender a las mujeres, la que ha salido a defender el feminismo, la que sale todos los 8M y reivindica la igualdad y que no haya ni un solo paso atrás, a pesar de que algunos consideren que todo esté conseguido o que incluso que hay derechos que se nos deben quitar a las mujeres, son las personas más jóvenes las que están alzando su voz en la lucha contra el cambio climático y que han hecho incluso que las administraciones, que las instituciones tengamos que decir, bueno, pues sí, es verdad, porque nos lo está diciendo la gente, no el futuro, sino la que hoy en día está viendo como su propio planeta, el único que tenemos, está siendo sometido a una depredación brusquísima que nos va a hacer que las próximas generaciones no tengamos ni siquiera las mismas posibilidades, no ya que nuestros padres y abuelos, sino incluso que simplemente una o dos generaciones anteriores. Así que yo sinceramente viendo cómo lucha este año, que he podido ver la cantidad de asociaciones juveniles, la cantidad de jóvenes que se meten a hacer proyectos reivindicativos del cuerpo, de la palabra, o sea, no solo en temas incluso sociales, sino incluso en temas de arte y de cultura. En Canarias, por ejemplo, hay una tradición de gente joven, luchadora por temas de cultura, que nunca ha tenido una oportunidad, que nunca ha tenido un espacio, y aún así siguen cantando, siguen haciendo teatro, siguen buscando espacios colectivos, aunque sea en la marginal, que es muy potente. Entonces creo que todo ese mito de que la gente joven es pasiva no es nada más que un mito. Oye, en esa misma dirección también hay una pregunta pendiente, que quizás es lo que señala esta supuesta despolitización, es si le merece la pena a una persona joven militar en un partido político tradicional. Yo tengo muchas dudas, creo que muchas veces es incómodo, es poco gratificante, es poco fructífero. Te encuentras con un montón de personas que te ponen palos en las ruedas, que incluso te cuestionan o te juzgan por el mero hecho de ser joven. Como en plan, no te preocupes, tú tendrás tu momento y tu espacio dentro de 10 años, no tengas prisa, tienes que aprender. Y es como, creo que la gente joven lo que necesita es ser acompañada, necesita la experiencia de la gente mayor. En ningún momento decimos que a la gente mayor haya que relegarla a ningún tipo de espacio, pero sí que creo que mucha gente joven se encuentra con espacios
políticos, por ejemplo, donde no es amable su entrada, donde se les ve casi como el enemigo, casi como alguien que les va a quitar su posición o su espacio, cuando realmente la gente joven lo que quiere es aprender de, por ejemplo, en este caso, de militancia, de mucha gente que lleva toda la vida en luchas, en el activismo o en las luchas políticas. Tenemos muchísimo que aprender, pero incluso en lo bueno y en lo malo, ¿no? En miles de errores que se han cometido tradicionalmente, que igual nosotras vemos de otra forma y podemos captar a toda esa nueva gente que además vota y que es muy importante y que va a seguir y empezar a votar en los próximos años, y que creo que la política necesita esa frescura, porque si no lo que vamos a seguir es alejando a la política de la gente. Tengo la sensación de que hay cosas que son muy importantes para la vida social. Las instituciones, que son acuerdos colectivos, que nos damos entre todos, que los cumplimos y que los asumimos como correctos, ¿no? Yo siempre digo que todos estamos de acuerdo en que exista un código de circulación, pero luego si la gente puede se lo salta, ¿no? Por eso actualizar la necesidad del código de circulación es una manera de recordar que es una responsabilidad que tenemos entre todas y entre todos. Y creo que algo similar pasa con los partidos políticos, ¿no? Que vistos desde fuera son cosas no muy atractivas, como tú bien decías, pero que cuando uno los actualiza y los piensa se convierten en algo necesario. Quizá tanto las instituciones como los partidos hay que entenderlos también de manera diferente para que nuevas generaciones encuentren cómo hallar su espacio. ¿Tú crees que los jóvenes creen en las instituciones? Yo creo que hoy en día las instituciones, incluso la clase política, le ha puesto muy difícil a la gente joven creer en ellas. Creo que todo lo que ha marcado la última década, ¿no?, en la historia de este país, y en concreto de Canarias, los niveles altísimos de corrupción, y el tener demandas que ninguna institución, ninguna administración y ninguna clase política te resolvía de ninguna manera, han creado mucha frustración. Por eso creo que las instituciones, ahora por ejemplo que tenemos un gobierno de progreso por fin en Canarias, después de 30 años de caciquismo y de corrupción, porque es intrínseco uno de lo otro, por fin están intentando tener esa nueva renovación, pero les falta. Yo últimamente hago mucho la diferencia entre clase política, ¿no?, un montón de gente joven, un montón de mujeres nuevas que hemos entrado en clase política, que regeneramos un poco, pero de forma visible, ¿no? Un poco casi como si fuera el cuadro, lo hemos pintado con colores nuevos, pero es verdad que la administración por dentro, la institución, sigue estando muy caduca, ¿no? Sigue siendo muy lenta, demasiado. Entonces, las necesidades inmediatas, en concreto de la gente joven, que las necesitan para allá, que no necesita que tarde una legislatura entera en resolverle un problema, lo que han visto es que han pasado 30 años, ya son mayores y sus problemas siguen siendo los mismos que ahora los de sus hijos. Entonces es normal, yo creo, que haya una clase muy grande de gente que anda que las instituciones no son válidas. Y en cambio, por ejemplo, en Canarias, mucha parte de la economía, de la gente, de la cultura, de las administraciones, de las empresas pequeñas y medianas, viven gracias a subvenciones y dinero público que la propia institución mueve, que aporta proyectos, que genera, ¿no?, toda esa vida de comida, bares, actos, eventos. Se mueve muchísimo dinero gracias a la institución, pero no se aprecia en el fondo lo que la institución hace por el colectivo. Entonces ahí creo que tenemos que repensar nosotras mismas cómo comunicamos lo que hacemos, y las instituciones tienen que darse no solo un lavado de cara por fuera, sino también por dentro. Ahí la digitalización va a tomar un papel importante, porque ahora con el teletrabajo lo que hacemos es casi vaciar las instituciones y solo están edificios vacíos, sin gente y sin saber qué están haciendo esa gente. Que el escenario es terrible, ¿no? Como imagen. Oye, Laura, claro, ahí hay una pregunta que también tiene que ver con todo esto, que no sé si tiene una respuesta sencilla. Los gobiernos hacen políticas públicas y un joven va a emocionarse con una política pública, va a haber épica en una política pública. Creo que ese es el reto de la clase política. Es verdad que en todo momento no podríamos poder darle épica, pero por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Nosotros ahora vamos a iniciar el cambio en la Ley Canaria de Juventud y estamos dándole miles de vueltas para ver cómo lo comunicamos y cómo hacer el primer proceso participativo de legislación colaborativa de una ley en Canarias, y en concreto una ley que tenga que ver con la juventud. Y cómo llegar no solo a asociaciones o a colectivos de jóvenes ya organizados que les pica todo esto de la participación, sino cómo llegar a los institutos, a los coles y a las redes sociales. Entonces esto viene mucho de hacerte un reto tú mismo. Claro, pero si de repente se ofrecen viviendas en alquiler, no sé, a 200 euros, ahí sí que les picaría, ¿no?, a muchos jóvenes decir, pues la política sirve para algo.
Claro, por supuesto, eso sería lo inmediato, es decir, pues yo lo que quiero es emanciparme y me han ofrecido un alquiler a 200 o 400 euros, o incluso, como ocurre en otras partes, yo haciendo un proyecto social y ayudando a mis mayores, pues solamente tengo que pagar el agua y la luz. Creo que para eso es para lo que existimos y esa meta, aunque ahora se vea a medio o largo plazo, es la meta a la que tenemos que llegar, poder ser útiles de forma inmediata para la gente joven y además con ese rollo de épica de decir, pero que me lo han hecho rápido, que es verdad, que sirven para algo, que no están ahí solamente cobrando, por decirlo de alguna forma, que creo que es una de esas cosas que piensa mucho la gente joven y a la que hay que demostrarle nosotras mismas, lo primero, que se equivocan, ¿no? Que la política puede tener una parte bonita y una parte de ética. Oye, y en esos referentes de lucha social y política, ¿cuáles son tus referentes? A mí, por ejemplo, desde el principio, para mí Ada Colau fue una de las grandes referentes, ¿no? La veía ahí en Barcelona, todo lo que estaba pasando, lo que ha pasado estos últimos años, y siempre ha tenido un temple, una forma de hablar, un diálogo, como pocas políticas, ya no me refiero como mujer, sino como pocas políticas en este país. Es verdad que creo que, por ejemplo, ahora Yolanda Díaz también está consiguiendo ser un referente, ¿no? En estos momentos de pandemia y está generando desde trabajo, ¿no? Un ministerio tan importante, toda una línea que la mayoría de nosotras no veíamos, igual que ver ayer, por ejemplo, la rueda de prensa de Irene Montero y de Yolanda, ver a dos mujeres políticas hablando de brecha salarial y poniendo por delante cómo vamos a erradicarla, ¿no? Y cómo estamos haciendo cosas prácticas desde la empresa. Fue un día histórico ayer, ¿eh? Y no se valora lo suficiente, esa es la pena que yo le veo. En ese sentido, creo que durante décadas casi las mujeres teníamos muy pocos referentes y en cambio ahora sí que lo estamos teniendo, ¿no? Las estamos teniendo en los ministerios, haciendo política día sí día también, y creo que eso a unas futuras generaciones le va a venir muy bien porque las va a empujar, porque yo no tuve esa suerte con 14, 15 años de tener a toda esa generación. ¿No le falta calle a la política de este gobierno? Yo creo que sí, pero nos falta un poco a todas. Sobre todo la pandemia creo que nos ha hecho un flaco favor en ese sentido, ¿no? El que ahora se pueda salir mucho menos a la calle a hacer grandes encuentros, grandes asambleas. Nosotras nos hemos pateado Canarias haciendo diálogos con jóvenes y hemos pasado a tener que hacer diálogos con muchos, a hacer cada vez diálogos más pequeñitos. Pero es verdad que ese es parte del juego de la política también, que te va a intentar meter cada vez dentro más de la institución y tú tienes que seguir saliendo permanentemente y contando todo lo que están haciendo nuestras ministras en el ministerio, pero también contándolo en la calle, y no solo los medios de comunicación, sino también la gente de a pie, porque si mi madre no se lo cuenta a sus compañeros de trabajo, entonces es que no estamos ganando la batalla. Conozco muchos viejos jóvenes, ¿no? Viejóvenes, ¿no? Que a veces dices, pero muchacho, muchacha, ¿no? ¿Dónde vais? ¿Tú crees que la juventud tiene entonces futuro? Creo que esa es la pregunta central, ¿no? Creo que ahora mismo la juventud no ve un horizonte, no ve un futuro, porque lo que le Pero eso es terrible porque entonces va a haber un pasado y de repente creen que con agitar una bandera ya con eso han cubierto sus objetivos. Claro, es que y no tiene sentido, o sea, las banderas al final es un cacho de tela que ni te deja comer, ni te deja decidir si quieres tener hijos, ni hace que te marches o que te quedes en Canarias, por ejemplo, en nuestro caso, mucha gente sobrecualificada se ha tenido que marchar porque aquí no encontraba oportunidades. Entonces ya esto es una cuestión de la incertidumbre y la precariedad te llevan no solamente a no tener futuro, sino a no tener un proyecto de vida vital, que es lo que han podido tener nuestros padres o nuestros abuelos, de decidir más o menos a qué te querías dedicar o qué querías hacer con tu vida o dónde querías vivir. En algunos casos la juventud no lo puede decidir o se ve obligada a tomar decisiones que en otro momento no querría tomar, ¿no? Entonces el futuro, en ese sentido sí le pongo épica al asunto y creo que lo tenemos que conquistar y que las jóvenes no podemos permanecer impasibles ante lo que nos viene, sino un poco intentar tomar el rumbo y forzar a las instituciones, forzar a la clase política a que esta vez nos escuchen, porque creo que en la crisis anterior, además, la juventud, aquello de sin casa, sin curro, sin futuro, sin pensión, pues cada vez le vamos a poner más sin, y al final es que se supone que nosotros vamos a heredar todo esto, pero es que no somos el futuro, es que ya somos el presente y necesitamos ahora ciertos cambios, no dentro de 20 años. Los datos de Canarias de abandono escolar, desempleo juvenil, temporalidad contractual, pobreza, emancipación, no son muy optimistas. Para nada, siempre vamos a la cabeza en lo peor o los últimos en lo mejor, ¿no? En todos los indicadores sociales.
Y la verdad que es una pena porque justo antes de la pandemia, por ejemplo, ahí se presentaba un informe, estábamos poquito a poco, ¿no? Tímidamente, había bajado un poco el paro juvenil, había bajado un poco los niveles de pobreza y la pandemia en este sentido nos ha hecho un flaco favor. Sí que creo que hay que repensar un poco las cosas porque si seguimos con viejas soluciones para nuevos problemas que tenemos, no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, Garantía Juvenil es un programa maravilloso para contratar jóvenes, hay 150.000, pero en Canarias no se contrata ni a 40.000 al año. Entonces vemos como puede haber dinero, pero hay un problema no ya de ejecución, sino de práctica, ¿no? De que esos jóvenes tengan empleo más allá de un año, ¿no? Que se puedan quedar en ese empleo para poder desarrollar el proyecto de vida que quieren, porque necesitan estabilidad. ¿No es un riesgo ese monocultivo del turismo en Canarias, depender tanto de una sola actividad? Totalmente, de hecho ahora lo estamos viendo, tenemos los hoteles vacíos, los hoteles cerrados, la mayor parte de nuestra población porque solo tenemos el turismo local o incluso un poco del peninsular. Entonces, de hecho, en las calles se nota hasta un ambiente diferente y nosotras lo que creemos es que si hace pues, algunos años hubiéramos empezado a pensar de forma constructiva en el futuro, aunque hubiéramos empezado a diversificar la economía, a crear empleo verde, a pensar un poco en la economía circular, a generar mucha más inversión a nivel cultural o incluso en las universidades, a investigar, a ser como deberíamos ser, pues una sede de vanguardia, ¿no? Para toda la parte de energías renovables incluso, porque en Canarias tenemos el sol, tenemos volcanes, tenemos el mar, tenemos muchísima fuerza a la que nunca se le ha sacado rédito. En cambio, nuestra gente sobrecualificada se marcha a otros países a dejar todo lo que han aprendido y aquí no tienen oportunidades. Aquí solamente la gente con la bandeja, aunque tenga una carrera, ¿no? O dos. Hablamos de la España vaciada y quizá también en las Islas Canarias hay que hablar de un espacio vaciado. Sí, porque hay muchas islas no capitalinas, por ejemplo, que al final lo que se ha convertido es que a los 17, 18 años te tienes que ir si quieres estudiar, porque tienes que ir a las islas capitalinas, o incluso si quieres un trabajo, pero como digo, trabajo en la hostelería, trabajo de poca formación, trabajo de bandeja, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es despoblar unas islas, sobrepoblar otras en base a la nada, ¿no? A no crear nada de valor añadido, a no investigar, a no generar un conocimiento más allá bueno, de servir a otros que vienen aquí y además siempre teniendo el récord de el año que viene tiene que venir más, tiene que venir más. Cuando somos un paraíso en lo natural y cuanta más gente venga, más vamos a depredar nuestro propio territorio, ¿no? No pensamos un poco que nuestra propia tierra, que las que nos da de comer, porque el turismo es básico, si la rompemos de tanta gente que viene, también se va a ver afectada, ¿no? Incluso con el cambio climático. Entonces, en ese sentido, creo que vamos tarde, que estamos haciendo pequeños pinitos con la consejería que ahora tenemos de transición ecológica y energética, pero tenemos que ir un poquito más dar un poquito de paso más, porque si no al final van a ser pues las grandes empresas una vez más las que van a intentar acaparar todo, por ejemplo, en energía renovable, ¿no? Y no va a ser una producción democrática. Laura Fuentes, directora de Juventud del Gobierno de Canarias. Oye, estáis en un proceso interno, ¿no? en Podemos. Podemos prometió gobernar, parece que se ha cumplido en el gobierno central, vosotras estáis en el gobierno de Canarias, pero también prometió renovar la política, renovando los partidos. ¿Tenéis que hacer autocrítica? Mucha. Yo creo que en este sentido no ha habido el suficiente reemplazo generacional, incluso lo debato con mis compañeras de equipo, de candidatura. Nosotras hemos hecho una apuesta muy fuerte por meter gente joven, por combinar esa gente joven, esa experiencia, gente de gobierno, gente de círculos, mezclar, porque creo que ahí está la riqueza, ¿no? Incluso en la diversidad de opiniones para poder hacer algo constructivo, pero nos sigue faltando, ¿no? Que parece que siempre están las mismas caras en el primer plano de la política, en cambio las jóvenes siempre hemos permanecido en segundo plano. De hecho, yo he recibido muchas críticas por tener solo 30 años y aspirar a liderar un partido. Yo quiero que me critiquen a mí por tener 30 años. Bueno, ojalá fuera la peor crítica que te pueden hacer, ¿no? Y yo digo, pues ojalá la política, ojalá Podemos creo que vino para esto, ¿no? Para que gente como yo pudiera darle el paso de trabajar en su círculo municipal, en un municipio de 40.000 habitantes, a poder liderar un partido a nivel regional, porque igual que ustedes en su momento dieron el paso y eran pues gente muy joven, lo sigue siendo, Juan Carlos, ahora a lo mejor tenemos que llevar a pensar que en 2023, si queremos tener futuro, porque yo creo que lo tenemos que tener, porque mucha gente puso su esperanza en nosotras, también van a necesitar no solo ver a siempre, sino ver gente nueva, que haya un reemplazo, que podamos decir, oye, pues mira, esto tiene futuro porque ha ido entrando gente, no se va toda la gente,
pero sigue entrando gente nueva, incluso la gente desencantada que hemos espantado en los últimos tiempos con peleas y demás, pues tenemos que hacer un esfuerzo por volver a traerle. No es fácil llegar a un partido y encontrar caras largas, peleas internas, luchas fratricidas y quedarse, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que reinventar los partidos y hay que darles un poquito de alegría y generosidad. Sobre todo, nosotras decimos mucho lo de hacer espacios amables, ¿no? Hacer espacios donde nuestra pasión, que era debatir de política, sea real, porque muchas veces acabamos hablando de otras cosas que no tenían nada que ver con la política. Incluso hacer las sedes y nuestros espacios de dirección, espacios de cuidado. Vamos siempre hablando hacia afuera de los cuidados, la importancia, y en cambio en nuestros órganos de dirección internos no nos cuidamos nada, ¿no? Entonces, creo que el reto que tenemos es un poco ser más empáticos con nuestras propias direcciones, ser mucho más dialogantes, escuchar un poquito más, y a pesar de que después hay que tomar decisiones que no siempre nos van a gustar a todas, buscar la forma de que la política sea también un espacio amable que atraiga gente, ¿no? Que no la espante. Cuando decimos lo de nuestra revolución no es revolución si no hay un baile, pues creo que eso también nos lo tenemos que aplicar en el día a día. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que de mi parte le digan a todas esas personas que dicen yo no he venido a la política a hacer amigos, que les manden de mi parte un poquito a la mierda. Laura Fuentes, gracias por tu sonrisa, por tu compromiso, gracias y mucha suerte en todos los proyectos que tenéis los jóvenes en Canarias, en España, en Europa, en el mundo, porque es verdad que si vosotros perdéis la esperanza, poca esperanza va a haber. Un abrazo y mucha suerte. Muchísimas gracias por el espacio y la esperanza es lo último que se pierde. Hasta pronto. Hola, buenas noches Juan Carlos. Están preparando la Vuelta a España de campechano, ¿te has dado cuenta, no? Se aburre el comisionista en Emiratos como un oso en una jaula de circo. Entonces está llamando a toda la corte de aduladores para que preparen el terreno, ¿no? Para su vuelta, para que abonen el terreno. ¿Y con qué se abona un terreno? Con mierda. Supongo que habrás visto el vídeo. No digo el de Viva el Rey, que lo voy a comentar dentro de unos minutos, sino el segundo que han hecho, el de Gracias, Señor, todos los deportistas, no toda esta corte de pelotas que tiene siempre alrededor. Gracias, Señor, porque habéis hecho posible el deporte en España. O sea, que ha habido deporte en España gracias al comisionista, igual que en tiempos todos teníamos coche, por supuesto, gracias al caudillo, ¿no? O sea, Indurain fue pentacampeón del Tour porque estaba ahí empujando el comisionista, el Alpe d'Huez, si no le hubiera dado la pájara y no hubiera ganado ni uno, ¿no? Y Ángel Nieto lo mismo, también 12 más 1 veces campeón del mundo porque era precisamente campechano el que le limpiaba la bujía. Toma, Ángel, que se había perlado la bujía, ahora ya le puede dar tralla a la derbi. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Oh, sí, gracias, señor, gracias, majestad, por llevar a la cumbre el deporte de competición, el deporte de élite. Hay una obsesión en este país con el deporte de élite que es lo puto peor que hay para la salud. No es una butad mía, es que lo dicen los médicos. Lo dicen, Juan Carlos, los seguros de vida, coño. Es que tú practicas, por ejemplo, yo qué sé, motociclismo, como Fonsi Nieto, que sale en este vídeo de pelotilleros de peloteo al comisionista, ¿no? No te hacen la póliza, no te aseguran, porque dicen, no, es que eso es malísimo, te vas a matar. Pero practica, por ejemplo, automovilismo, como Carlos Sainz, que también sale haciéndole la pelota al rey, oh, gracias, señor, por apoyar el automovilismo, no te aseguran. Es que el deporte de competición es muy malo. Otra cosa es el ejercicio moderado, o sea, el movimiento, eso sí, eso le viene bien a cualquier cuerpo, incluso al de Belén Esteban, que sale en el vídeo. Pero no en en el de Viva el Rey, que enseguida comentaremos, pero el deporte de competición. Tú sabes, si quieres llegar a centenario, lo que hay que hacer es aprender a comer, que en este país no sabemos comer. Hay, según datos recientes en España, el 40% de los niños, manda cojones, tienen o sobrepeso o son directamente obesos. O sea, la pesadilla en la cocina en este país no está en los restaurantes que inspecciona Chicote, está en nuestras putas casas. Y mientras tanto nos tenemos que comer a Isabel Díaz Ayuso diciendo vamos a darles pizza a los comedores escolares. Mira, que me estoy poniendo de una mala hostia. A la pizza con Coca-Cola, a la pizza con Coca-Cola. Y ahora vamos a ocuparnos un poco del primer vídeo, ¿no? de Viva el Rey, el que han hecho otro grupo mucho más numeroso aún de pelotas, de lametraserillos
en apoyo del hijo del comisionista, ¿no? Bueno, técnicamente, qué horror, o sea, qué sonido, como parecen psicofonías, de verdad, algunas, ¿no? Y qué imagen, como de película de terror, qué casas. ¿Tú has visto la casa de Luis del Val, por ejemplo? Yo preferiría, Juan Carlos, vivir debajo de un puente, antes que, no digo ya vivir, pisar es la casa de Luis del Val. ¿Tú has visto el reloj que tiene detrás? Y eso es de película de Almodóvar, pero de las primeras, las que salía Chula Ampreab en el barrio de la Concepción, ¿no? Y luego además, como no ponen rótulos, porque se ha hecho a prisa y corriendo, porque es una auténtica chapuza, ¿no? Van saliendo más de 200 caras y vas diciendo, ¿y tú quién eres? No conoces a nadie, ¿no? Y viva el rey, pero yo a ti de qué te conozco, no es que no me suenas de nada, ¿no? Y los que sí conoces es peor todavía, ¿no? Porque dices, joder, Mariano, el de la Kitchen diciendo viva el rey, ¿no había otro de verdad? Joder, Germán Terç, condenado varias veces por difamación, ¿no había otro de verdad? Joder, Cayetana, que hundió el Partido Popular en Cataluña, solo salió ella, y luego la tuvieron que expulsar de su propio partido, de la portavocía del Congreso, por bocazas. ¿No había otra? Juan Carlos, y luego qué mezcla de caras. Ha mezclado la casera con Vega Sicilia, ¿no? Sale Fernando Savater y dice, joder, un filósofo, un pensador, ¿no? Pero a continuación sale Belén Esteban y dices, pero ¿qué coño es esto, no? O sale, por ejemplo, Albert Boadella, que ha dado años de gloria al Teatro Nacional con el Joglars, y a continuación sale el ex de Mariló Montero. No me jodas. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? En este vídeo de Viva el Rey, mención aparte merece la intervención de Ayusito, o Ayusita. Qué princesita más mona tenemos en Madrid. Ella sabe que es una estrella y entonces se lo ha currado. Ha hecho un vídeo maravilloso, es como un cuento de hadas. Mira, te voy a poner al principio. No he tenido que poner el vídeo porque se me ha ido ahora un poco la olla. Voy a tener esta noche sueños húmedos. Buenas noches, Juan Carlos. Me puedo entender con Podemos para aprobar un ingreso mínimo vital, pero nunca para que jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y de Monedero. Perdón, y por alusiones. ¿Qué tiene el Partido Popular contra este humilde profesor de universidad? No sabía yo que fuera tan importante. Tampoco que la obsesión por mi persona llegara a tal punto de paranoia. Si es que me siguen a ver dónde como, dónde me tomo un agua con gas, dónde voy con los amigos a beber una cerveza. ¡Qué fijación! ¿Les molesta acaso que no hayan encontrado precio a mi silencio? ¿Estarán enfadados porque sus intentos de desprestigio no me asustan? ¿Querrán hacer una colecta a ver si me pagan un viaje solo de ida a lo más intrincado de la selva venezolana? Mira que después de las ofertas de la isla de los supervivientes, la cosa ha subido de precio, ¿eh? El señor Monedero parece el pequeño Nicolás. Lo que no se puede es esconder detrás de una supuesta sociedad. Paga, señor Monedero, paga. ¡Hombre que no! ¡Hombre que no! ¿Cuántos años gobernando? Pero empezó ese día. Pero gobernabas tú, nosotros... Pero ¿a quién demonios se le ocurre intentar regenerar la democracia española desde abajo y en una Vespa? Con lo tranquilo que hubiera vivido yo ayudando a fundar un Podemos, por ejemplo, de derechas, escuchando al presidente del Banco Sabadell. Un chiringuito patrocinado seguro que por el IBEX 35, por la COE y que no molestará a nadie. En la historia de España ya sabemos, insultados, amenazados, exiliados o aún peor, en una cuneta. Es el destino de los que se atreven a enfrentar a los poderosos en esta España donde de 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Ser o no ser, esta es la cuestión. Llegados a este punto es cuando uno se convierte en un Hamlet lleno de dudas y se pregunta si no sería más conveniente gritar ¡Viva el rey! Si no sería conveniente grabar un vídeo con Alfonso Guerra y Felipe González pidiendo que se olvide de una maldita vez la memoria histórica, taparse la nariz cuando salga otro caso aislado de la corrupción de la derecha, esas manzanas.
Pedirle a Jiménez Los Santos que me ponga en nómina. Dejar que sigan mangoneando el Poder Judicial los mismos señoritos de siempre. Cambiar de acera cuando me encuentre en Madrid una de esas muchas colas del hambre. O irme a Londres y tirar huevos contra la estatua de Marcel Highgate. Tal vez así me dejarían en paz en la calle Génova. Es posible incluso que Bertín Osborne me invitara por fin a su casa. Pablo Motos querría llevarme al hormiguero a compartir chistes picantones y las amigas de Carmen Lomana ya no tendrían miedo de mí. Aznar me daría consejos para montar la fundación de Podemos y quizá hasta Cristina Pedroche me devolvería la llamada que todavía me debe. Pero claro, si hiciera todo eso, ¿qué le dejaría al bueno de Carlos Herrera? Que también es de esos que me quiere mucho, 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 mucho. En fin, hasta mañana, desobedientes.